Hola, hola, hola. ¿Cómo ves los cambios en Morena internos, sobre todo en la CEP? ¿Qué pasó esta semana? Pues cambios en Morena es un decir, ¿no? La estructura de Morena, ¿en qué ha cambiado? En nada. Pues yo creo que sí, ¿no? Ha habido cambios en algunos puestos administrativos asociados con Morena. Cambios en Morena sería, más que de funcionarios, sería digo yo, en la estructura del poder judicial, del poder legislativo, ¿no? Los Monreal podría ser. Pues depende qué Monreal. Quitar a Monreal, pues es lo mismo que pasó con Augusto, ¿no? Tiene un peso, pero además creo que sí lo que está ocurriendo es la toma de poder, ¿no? Por parte de Claudia. Debe colocar a su gente en los puestos, ¿no? De ahí la importancia, desde mi punto de vista, es lo que denuncia el Marx Arriaga. Si su cambio se debe para cambiar radicalmente los libros, eliminar ciertos temas, este, sería un cambio ideológico, ¿no? Del libro de texto, de los libros de texto. Si no, será un mero cambio administrativo. Con esto, ¿a quién le beneficia y a quién le perjudica? Si es como lo hemos afirmado, pues beneficia a la presidenta, ¿no? Ya empieza a colocar sus fichas en el tablero. ¿Y a Entonces, quién perjudica? Pues al grupo, digamos, más comprometido con López Obrador. entonces estaría cumpliendo lo que dijeron Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen el año pasado, ¿De qué? de esta emancipación de López Obrador. Relativamente, o sea, quitarse o quitar algunos elementos proclives a López Obrador no significa cambiar el rumbo del proyecto, ¿no? Entonces lo que dice, creo que lo que siempre han insistido es que Claudia cambie radicalmente las políticas del proyecto, de la cuarta transformación. Mientras esto no ocurra, y no veo cómo ahorita, a menos que efectivamente se intente modificar los contenidos de los libros de texto, que por cierto lo veo con las denuncias del Max Arriaga, lo veo ya casi imposible, la gente va a estar pendiente de ello, no veo que se hagan realidad las expectativas de las televisoras, ¿no? Además, las proporciones con tan poquito hacen magnificar y parecería un triunfo cosmológico, ¿no? Ahora todo parece indicar, y las cosas están como en este momento, el PAN pierde el registro. De acuerdo a las estadísticas, hasta este momento, parece que no va a tener los suficientes militantes para mantenerse como partido oficial. En ese sentido, tiene casi el triple de militantes del PRI. Por ese criterio, el PAN se desaparecería y el PRI sobreviviría hasta las elecciones del 2027. Ahora, la diferencia ahora que va a ser significativa es que partidos nuevos se reconozcan, ¿no? También en el entendido de que ningún partido nuevo puede coaligarse con nadie, ¿eh? Tiene que jugar solito. Entonces los cambios que se han realizado administrativamente, incluso si se diera el de Delgado, que yo creo que él es un gran perdedor, a pesar de que salga
Arriaga, tan desaseado fue el proceso que ya tiene sus barbas a remojar, ¿no? Ya puso sus barbas a remojar. Y es posible que muy pronto haya un relevo. En el caso de Monreal, una cosa es el coordinador de los diputados y otra cosa es su hermano, que quiere la gobernatura. A ir en contra del hermano no es atacar directamente al coordinador de los diputados, aunque yo creo que también va a ser removido antes de que Claudia inicie su tercer año. O sea, ya en los tiempos que corren son posibles esos relevos, sobre todo porque en el caso de Adán Augusto se vio que el terremoto fue temblorcito nada más, ¿no? Así la veo. Ahora estoy buscando un poco de información sobre quién es Marx Arriaga y pues digamos que viendo los dos currículums, tanto de él como quien va a quedar en el puesto, que es Nadia López García, pues sí hay una gran diferencia. Porque aquí lo que sí he estado viendo en sus, eh, o mejor dicho, en los reportes de sus transmisiones, la verdad no me he puesto a buscarlo en Facebook, porque creo que está transmitiendo allí, o es lo que alcancé por ahí a enterarme, que lo hace de manera casi ininterrumpida. Que hasta que no le dieran el documento que él pide, pues no se iba a mover, ¿no? De su oficina, a pesar de que ya pues, prácticamente no hay, digamos, papelería básica, ¿no? Pero sí, tiene, digamos, acceso a internet, o eso fue un video que vi apenas ayer. No he estado muy enterado, como todo sucedió el fin de semana. No he estado muy enterado de cómo está actualmente, pero sí que creo que algo que sí pienso, insisto, sin conocer mucho del tema, no debió de tomar esa actitud, ¿no? Ahora, ahorita estoy viendo que hace una hora, más o menos, acaban de publicar que tras 4 días, Marx Arriaga recibe el oficio de destitución como titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP. Ese es un triunfo de él. Yo no me muevo hasta que no me den. Y así debe ser. Cuando te remueven de un cargo, pues te lo tienen que informar oficialmente. Porque el otro sería abandono de trabajo. O sea que si ahí le quisieron echar colmillo, pues no le salió la jugada. Y por el resultado de que ya le entregaron por escrito, o sea, ya hay un testimonio de su remoción, pues él había dicho que solo cuando le entregaron eso él se iba, ¿no? Sí, parece ser que eso fue hace aproximadamente una hora, un poco más. Entonces, él puso la condición y puso la solución. Ya no fue Delgado, ¿no? Que aunque tampoco creo que Delgado por su cuenta lo haya corrido, sino según la presidenta, con la poca información que mostró en la mañanera sobre el asunto, la principal causa es que se negó Marx a modificar los textos, pero para darle mayor realce y mayor espacio a las mujeres. Debería de haber más héroes, heroínas reconocidas que las que ahora están en los textos, ¿no? Ahora eso ideológicamente, digamos, no es de gran relevancia, sí moralmente, porque entra una mujer por un varón y es tiempo de mujeres.
la principal fuerza a la que le está apuntando, creo, Claudia Sheinbaum, para hacerse de su propio capital, son las mujeres. Y en mis artículos he mostrado claramente cómo las mujeres estadísticamente están sobresaliendo más que los hombres. Para comenzar, el padrón electoral tiene más mujeres que hombres. En segundo lugar, las estadísticas de los resultados de las elecciones presidenciales muestran que las mujeres votan más que los hombres. Y así sucesivamente. Entonces, mientras que los otros le estaban apostando a la generación Z, en realidad tienen poco peso político, no solamente porque sean, o no porque sean poquitos, sino porque no les interesa la política. O sea, poco votan. Claudia está apostándole al sector que más vota, que son las mujeres adultas y de la tercera edad. Entonces, pues son jugadas desde mi punto de vista más profundas que las de simplemente ver el relevo de un personaje por otro, ¿no? Aunque sí es relevante que sea una mujer joven, más joven que Marx Cortázar, indígena, poeta, escritora de libros, que, digamos, tiene un perfil más explotable políticamente que el del Marx Arriaga para las próximas contiendas, ¿no? Ahora, si se viera esta batalla como tal, pues el triunfo se lo llevó después de que iba a perder el puesto, pues la batalla la ganó Marx Arriaga, ¿no? No me voy hasta que no se cumpla esta cuestión que yo exijo que se cumpla a través de un oficio oficial. Satisfecha esta demanda o esta exigencia, me voy. Ahí en la noticia que leíste, le entregaron la notificación y se salió, o todavía está ahí. Según las imágenes, parece que sí, ya Se salió. Presentó el documento y parece que sí, ya se retiró. O sea que cumplió pues con lo comprometido, ¿no? Ahora fíjate, tan poco valor político tenía Marx Arriaga, que eso sí aceptó la presidencia, aunque no sabía qué exactamente, pero no habló de una embajada, sino de un consulado. Chema le dijo, pues parece que se le ofreció un consulado. O sea, para que no haga panchos, que se vaya, que se salga del país. Y no en un puesto relevante como podría ser una embajada, ¿no? Sino un consulado. Aunque también ofreció Claudia cualquier otro puesto dentro del gobierno. Vamos a ver si lo nombra, ¿no? Puede que lo nombre para calmar las aguas, pero en un lugar donde esté atrapado por las fuerzas de Sheinbaum, ¿no? Ahora sí, lo que sí bueno, yo entiendo cuál es su postura. O sea, ahorita, por ejemplo, que mencionabas que fue un logro para él que le entregaran este documento. Lo Y eso, exigió. no, está bien. ¿Sí? Sin embargo, el proyecto no es de una sola persona. Y en eso estoy, concuerdo, aquí, digamos, con la presidenta, que es lo que mencionó en la mañanera. pero aquí hay una enorme diferencia. El que es removido es Marx. Removido él como persona. Él reacciona diciendo, es porque me opuse a que hubiera cambios que fueran significativamente contrarios a la 4T, al proyecto de la 4T. Pero en lo que respecta a mí, dice Marx, pues son las condiciones mínimas necesarias
para una remoción, que se le dé un documento oficial. Sí, ahora, aquí el detalle es que, a ver, y ahorita quise entrar a su Facebook. Me dice que, o por lo menos Facebook menciona que ya no se puede presentar esa página. No sé si ya la dio de baja o está bloqueada. ¿Era de Marx Ujú. personal o era institucional? Me imagino que personal, porque así están Marx Arriaga y Pero dice abajo el link de Facebook, dice por el momento no se puede mostrar esta página. Es como si si es la hubiera personal, bajado o la hubiera quitado. Sin embargo, es por donde estaba haciendo transmisiones hasta donde yo tenía entendido. no, pues entonces la bajó él. En- Aquí el detalle es de que, digo, porque las redes son así. Si hubiera mencionado explícitamente cuáles eran esas diferencias, era un buen momento para mencionarlas. Lo que yo no alcancé a escuchar, lo que alcancé a encontrar, digamos, de estas charlas. ¿A qué me refiero? A que pues era como el momento de decir, bueno, estos son los puntos específicos por lo cual me negué a. Y podría Pues haberlo sí lo dicho sin dijo. ningún. Sí, pero nada más lo deja así como de los puntos importantes de la 4T. Y lo menciona también en vivo, donde se ve con policías y todo desde el sábado. Ándale. Pero durante estos 4 días no especificó exactamente cuáles eran esos puntos. O yo no he encontrado ese material. Mira, con que lo haya dicho una sola vez, puso en alerta a los grillos, a los políticos, tanto de un sector, por ejemplo de Morena, radical, que es más López Obradorista que Sheinbaumista, como los de la derecha, que están nada más en espera de cachar lo que haya, ¿no? Mm. Por ejemplo, el libro de Scherer, ¿no? Se conforman con muy poquito. Pero sí por ahí leí una crítica, creo que de Noroña. No hay que darles ni migajas a los de la derecha para que se entretengan, ¿no? No, dice ya, porque Astillero le pedía que hiciera una declaración, pues manifestar una postura, ¿no? Crítica. Sí, yo tengo muchas críticas, pero no las voy a decir ahora, porque mis palabras tienen peso. ¿Y quién las retomaría? La derecha, y eso es lo que no quiero. Y pues tiene razón. Si el texto de Scherer está causando tanto alboroto, pues una postura, digamos, crítica de Noroña, pues los pondría a bailar, ¿no? En el cielo. Ya se dejó ver la página. Acá hay un video, no sé cuánto dura, pero donde muestra documentos y parece ser el contenido de una tabla. A lo mejor ahí es donde explica esta situación. Voy a ver si lo puedo bajar. Necesitaría escuchar exactamente qué pasó. Esto lo publicó hace 2 días. Dice, segunda jornada de 24 horas de diálogo. Atrincherados en las cloacas de la No, SEP. pues ya eso ya pasó. Tú dices que le entregaron el documento hace una hora, ¿no? Ahí ahorita él no publicó nada aquí en su Facebook. Pero Solamente dices es, que dijo, ¿no? no aparece una imagen presentando el documento que ya se lo habían ¿Qué entregado. dice la imagen? Bueno, el medio que pone esta imagen, te digo, porque estuve intentando encontrar el link hacia su página de Facebook, se llama Informa T, que probablemente sea de una página de la Ya oposición. la encontré yo. Y entonces presenta ahí una foto de donde enseña supuestamente el documento. Aquí según Publimetro, Expansión Política, CDP Noticias, no, CDP Noticias no. Estos dos
dicen que ya Marx Arriaga recibió su oficio de destitución y así abandonó las oficinas de la SEP. Sí, inclusive acá está el video, ahorita te comparto el link, donde aparece mostrando el documento pues a los medios. Me imagino que estaban en ese momento atentos a que lo mostrara. Debería recibir. Okay. ¿A partir de qué día desalojaría estas oficinas? No, en 5 minutos. Hoy se van todos. Sí. ¿Cómo transcurrió su último día? Pues como vieron trabajando, atendiendo los asuntos, tal vez lo más importante es que se lograron firmar las plazas de los compañeros de... Aquí veo un video cuando ya está saliendo Marx de las instalaciones de la SEP. Pocos lo rodean, lo acompañan, pero cuando pasó por el patio había mucha gente asomándose. Claro, a lo mejor nada más por pura curiosidad. Ahora, lo que también es un éxito para el Marx Arriaga es la cobertura, De haber aceptado irse a la primera, no hubiera causado tanto revuelo, ¿no? Aún así, pienso que quienes tuvieron la tarea de destituirlo lo hicieron a la vieja usanza, cosa que no debieron de haberlo hecho. Más si ahora sí, como dicen, si ya lo conocen, ¿para qué lo invitan? Tenían que haber utilizado un método mucho más concreto, ¿no? Ahí sí es donde... Más institucional. Exacto, es donde pues sacó el colmillo Marx Arriaga. Y dijo, bueno, pues formalicémoslo. Aquí ya veo el video donde está presentando sus... Pues en fin, dentro de un par de días esto dejará de ser noticia, o antes incluso. Sí, lo que sí es de que quien va a quedar en el puesto, ahora sí que viendo currículums, a pesar de que tiene probablemente un poquito más de 10 años menos, me gusta más el perfil de quien va a quedar en este puesto de trabajo. Y pues no hay mucha información sobre Marx Arriaga, o por lo menos no encuentro más que fue rector de la Universidad de Ciudad Juárez. Y de ahí pues no se sabe mucho más. Mira, yo no digo que conozco la SEP. No. Tengo atisbos desde hace años que me asomaba por aquí y por allá. Es un monstruo. El sindicato es el más grande de Latinoamérica. Está lleno de grupos. Tiene enfrente a la CENTE, que es el grupo crítico, ¿no?, de los maestros. La SEP es un campo permanente de batalla y para operar necesita ser reconocido. Marx, con lo de los libros, pues adquirió cierto reconocimiento, del cual carece en este momento la sustituta, ¿no? O sea, ¿con qué autoridad llega la chava a decir, se va a hacer esto? Nadie le va a hacer caso. No tiene autoridad. Y ya empecé a ver que le están manejando el que fue premiada por Peña Nieto, ¿no? Sí, ahorita le van a empezar a sacar todo. O sea, la van a tratar de minar. Si tiene poca fuerza, pues que no tenga ninguna. Pero más bien el golpe es para Delgado, Esa lo que iba, que digo, no veo que sea el más habilidoso para el manejo inclusive cuando estaba manejando Morena también cometió un sinfín de errores, pero bueno, es diferente cómo manejar un partido político allá una institución de este tamaño como la CEP. Ahora, monstruo, ¿no? Manejando a Morena, los resultados que dejó son impecables, Sí, o sea, él operó
Él era el secretario general del partido Morena. Entonces, tiene todo para ponerse la medalla del número de votos que sacó Claudia, que fue superior al de López Obrador. Mucha gente se lo reconoce. Sí, puede que no nos guste esto o aquello, pero lo hizo. Pero también hizo lo impensable César Augusto, ¿no? Operó e hizo que Morena y sus aliados tuvieran la mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Él operó para que Yunes se pasara del PRI a Morena. Y ese solo voto, por ese solo voto se estaba realizando la reforma judicial, la reforma electoral. O sea, si no, no hubiera podido hacer ninguna reforma Claudia Sheinbaum. O sea, en política los resultados cuentan, incluso más que la ideología. Bueno, ahora, quitando esta parte de la medalla, sí no fue la manera correcta en la que manejó esta situación. O sea, siendo tan ducho o teniendo tanta experiencia, haya cometido errores tan garrafales como destituirlo sin oficio. Exacto. O sea, es que a eso voy. Son detalles que... No, detalles que es todo. Sí, pero que ponen en duda, porque, a ver, vamos, ahorita por ejemplo en su cuenta de Nadia López, en su página de Facebook, acaba de mencionar así, textual: ayer a las 2:11 de la tarde. Agradezco esta invitación a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario Mario Delgado Carrillo. Y ya aparece en la foto Mario Delgado. Mario. Entonces, lo que tú bien mencionas, ¿no? Va a tener que luchar contra un gran monstruo. El que haya sido invitada o no por la presidenta o por el secretario de Educación, en este caso Mario Delgado, no garantiza a nadie que esté. ¿Por qué me doy cuenta? Porque uno, cuando hicieron este video donde iban con policías y toda la cosa. Ese es otro error. ¿Cómo llevar policías para exacto. Sacarlo? Ni que fuera un delincuente, errores, ¿no? Son errores garrafales. En política dicen que la forma es fondo. Pues no puedes descuidar las formas porque se te arman los panchos. Y qué mejor ejemplo que este. Entonces, yo sé que a lo mejor o podríamos decir, pues no fue Mario Delgado el que apareció allí en la imagen, fue a lo mejor algún encargado en específico, a lo mejor pasaron muchas situaciones que no se ven en ese video antes de, y por eso tuvo que llamar a la fuerza pública, qué sé yo, ¿no? Pero lo que acabas de comentar es de que pues prácticamente para los que estaban alrededor suyo, como otros trabajadores más en la SEP, pues no les hizo mucha mella, ¿no? O sea, pasaban, ni siquiera volteaban a observar, no había grandes expresiones así como de, pues, ¿qué está pasando, no? Es de, como si fuera algo de todos los días, ¿no? Inclusive hasta me llamó la atención por ahí que en el elevador alguien llevaba un pastel, cosa que se me hizo un poco... no sé, me llamó la atención eso. Vida cotidiana. Sí, exacto. Entonces, esta parte de la autoridad que tú mencionas me hace pensar que el puesto, o una de dos, o no tiene una importancia medular en la SEP, y que sí se le dio porque, bueno, pues los libros de texto gratuitos, pues al mostrarse, pues son públicos y de allí es que nace esta atención, ¿no? Y por eso es que ahora volteamos a ver, ¿no? Que ya lo destituyeron, o por lo menos ya hasta hoy de manera formal, no el sábado,
quiere decir que muy probablemente, pues, este puesto haya sido, ¿cómo decirlo sin que suene despectivo? De alguna manera, algo que se necesitaba para mantener la cohesión en su momento, López Obrador, claro, y que ahora la presidenta se da cuenta de que se puede utilizar ese puesto, pero con un enfoque distinto. Ya no nada más por decir, bueno, voy a poner a alguien allí, porque inclusive en los comentarios de su, no sé, conocidos, amigos, contactos que tiene Marx Arriaga en su Facebook, mencionan, dice, yo lo conocí cuando estábamos en Ciudad Juárez y esto y el otro, y agarró el puesto sabedor de que nadie sabía qué es lo que se iba a hacer ahí en realidad. Pero él tomó la responsabilidad y lo hizo muy bien. Entonces era un puesto de reciente creación que iba asociado hacia la cuestión del contenido de los libros de texto gratuitos, sí, pero te digo, pienso que fue más mediática la importancia de este puesto, sigue siendo mediática por cómo se dieron las cosas, y vamos a ver cómo la presidenta, te digo, desde lo que estoy ahorita leyendo, de sus contactos, cómo es que lo utiliza a favor de la 4T. Fíjate que difiere un poco de esas. Cuando toma Max Arriaga, había, creo, bueno, voy a limitarme a dos ideas básicas. Una, la reestructuración escolar. Entonces viene la idea de la nueva escuela mexicana. Uh-huh. Y operativamente esa nueva escuela mexicana, que nadie sabe todavía ahora, hasta este momento, cómo es que se puede definir, estaba los libros de texto. O sea, los libros de texto como un instrumento simbólico, de contenido simbólico, para modificar las creencias y las conductas de quienes participan en el sistema escolar. Y en eso Marx era clave, porque echó a andar la nueva escuela mexicana, y el contenido de los libros de texto, que recuerda, inmediatamente se pusieron todos en contra. Fue la campaña contra el comunismo. Sí, lo comentamos aquí. La escuela y los libros son comunistas, y había que dar la batalla ideológica, y Marx la presentó y los derrotó, tanto a Televisa como a TV Azteca y demás, ¿no? Uh-huh. O sea, en términos ideológicos, otro perfil hubiera entregado probablemente otros resultados, pero hizo sobrevivir a la nueva escuela mexicana como proyecto y materializó los libros de texto. Si lo que se exige de un funcionario son resultados, pues él ofreció resultados espléndidos, ¿no? Para la 4T. Exactamente. Ajá. Sí. El que se haya presentado este problema, él aprovechó. O sea, puede ser puro, puede ser intolerante, lo que sea tú quieras, pero tiene colmillo. Lo importante no soy yo, ha de haber dicho Arriaga, ¿no? Lo importante es lo que yo represento. ¿Y qué es lo que yo represento? Porque de alguna manera fue obra suya. La puesta en marcha de la nueva escuela mexicana y la concreción de los libros de texto. Ahora, nadie que tenga un atisbo de racionalidad
piensa que son productos definitivos, ¿no? Y menos bajo un proyecto que pretende ser científico, como el de la 4T. Se ensaya, se equivoca uno, corrige, se sigue ensayando, etcétera, etcétera. El ensayo y error del método científico. Pero cuando la intencionalidad peligra, o sea, si se está actuando con una intención y después se quiere modificar la intención, no es cambiar nada más la intención, es modificar todo el proyecto. Porque los proyectos son caminos hacia objetivos intencionales. Pues, ¿cómo se defendió Marx Arriaga? Pues poniendo enfrente al enemigo. ¿Y quién es el enemigo de la 4T? El neoliberalismo. Entonces, quieren cambiar la orientación cuatroteísta de la nueva escuela y de los libros para recuperar posturas neoliberales que sí son achacadas a Delgado, que recuerda que tuvo un traspiés con la comida chatarra, ¿no? Que quiso autorizar nuevamente la venta de la chatarrería en las escuelas hasta que lo pararon. O sea, a pesar de la orientación general, se aventó ahí un round contrario a la intención general del movimiento. Entonces, es otra derrota más de Mario Delgado. Ahora, se le deben muchas cosas. Entonces, ¿cómo armar su salida? Yo todavía estoy husmeando cómo salió César Augusto, pero César Augusto me parece que es como Noroña. Son animales políticos que necesitan estar haciendo política. No les interesan los puestos en sí, sino los puestos para hacer política. Lo mismo yo creo que va a ser con Arriaga. Pues mira, ahorita me encontré con información del Infobay, apenitas de hoy a las 5:30 de la tarde, pues hace menos de una hora, y titula: Marx Arriaga revela por qué rechazó la propuesta de Sheinbaum para tomar un consulado. Hago spoiler, en realidad no hay una respuesta como lo pone aquí en el encabezado, pero bueno. Lo que sí me llama la atención es, por lo menos las dos cosas que sí pone textual esta página de lo que mencionó Marx Arriaga, y dice lo que más o menos te acabas de mencionar, ¿no? Dice: había varias propuestas, pero no, yo soy maestro, no vivo de la administración pública, entonces lo justo era regresarme a mi espacio como maestro para demostrarle a todos los maestros del país que tenemos palabra. Y agregó: no estábamos aquí por un puesto, sino por un proyecto que se terminó. Se terminó la relación contractual y no pasa nada. Exacto. O sea, me parece hasta elegante. Sí. Su decir. Entonces, ¿sí? Aunque te digo, quizás desde una especie de prejuicio por la conducta, digamos, que realizó en los últimos 4 días, pues sí se pueda ver todo lo contrario, ¿no? Que sí quiere quedarse con el puesto y todo ello. Pues él dijo algo que yo creo que fue coherente: de denme el documento, me voy. Le dan el documento, ya se está retirando de las instalaciones, ¿no? Y eso debería de ser algo muy claro para la mayoría. Por eso ahorita, cuando yo entiendo, ¿no?, que hizo muchas cosas Mario Delgado, y así podríamos hablar de muchos personajes en la política que pusieron su granito de arena para que este proyecto de la 4T llegara, o llegue, o esté donde ahora está. Pero sí es importante ver que lo importante no es el puesto. Y bien lo mencionaba López Obrador en sus mañaneras, ¿no? Cuando le decían que sí se iba a perpetuar en el poder, porque ya ves que los medios desde el 18, bueno, desde antes, ¿no?, siempre le han estado echando tierra y decían:
se va a perpetuar en el poder, va a aumentar, ¿no? Va a ser legal el que tenga 2 periodos de mandato. Y que decía López Obrador, no, acaban los 6 años o lo que me corresponda y me voy, ¿no? Me voy a, a mi casa, a mi rancho, a la chingada, ¿no? Y ya, hasta ahí se acabó. Y tanto es que ahorita, porque sacó un video hace algunas semanas, ¿no? Por todo esto que estaba haciendo Trump en el mes de enero, comenzaron a decir, no tiene palabra López Obrador, dijo que ya no iba a estar en opinión pública y salió con este video. Bueno, entonces, esta reacción yo la veo así de, ¿saben qué? Pues hagamos las cosas de manera correcta. ¿Quién no lo hizo? No lo hizo de manera correcta. ¿Quiénes están a cargo? Porque no fue, te digo, directamente Delgado, pero sí, ¿quién mandó a decirle, oye, ¿sabes qué? Invítalo a salir de la institución. Ya no va a estar en este puesto, ¿no? Pero lo hicieron muy mal, pero mal. Fíjate, yo nomás me hago una pregunta para que la respondamos entre los dos. ¿Quién decidió que estuviera en ese puesto? ¿Quién finalmente lo autorizó? Bueno, en su momento, pues López Obrador. Por eso, eso. Estamos hablando de momentos políticos, ¿no? ¿Cómo llega? Pues por decisión de López Obrador. ¿Cómo va a salir? ¿Por decisión de quién? Para que no se le achaque a Claudia, van a tener que sacrificar a Mario. Las responsabilidades de Mario. Pero el peso de Marx Arriaga no era Marx Arriaga. Era la decisión de López Obrador. Por eso al principio decía que es una batalla donde los nuevos ángeles pues tratan de desplazar a los antiguos, ¿no? Los claudistas desplazar, porque además toca por generación, ¿no? A los López Obradoristas. Pero muchos jóvenes se empezaron a formar con López Obrador, ¿eh? Muchos puestos de los funcionarios de López Obrador, puestos medianos, menores, estaban ocupados por chavos, pero que habían sido, digamos, promovidos por López Obrador. López Obrador se dio cuenta de la importancia de no pretender mantenerse en el poder. Ya le quedaban biológicamente poco tiempo y mancharía su propia palabra y el proyecto. Negociando con su propia conciencia, dijo, no, me voy y me voy. Pero creo que puso 3 condiciones. Solamente regresaría si hay una guerra. 2, si mi presidenta me lo pide. Ya no me acuerdo cuál fue la otra. Mira, según aquí mencionan que fueron los 3 puntos que dices, ¿no? 1, ataques a la democracia. Ándale. Que eso es lo que menciona en su último video, ¿no? Que solamente saldría para ello y pues sí, estaba con todo Trump en esos momentos, ¿no? Amenazas contra mi presidenta, o sea, Claudia Sheinbaum, y violación a la soberanía nacional. La guerra, ¿sí? Sí, en la guerra. Entonces, digamos que serían como las 3 condiciones por las cuales saldría de nuevo. Una de ellas. No que se dieran las 3 al mismo tiempo. Con una de ellas. O esto, o esto, o esto, o todo. Ok, entonces equivocó la inteligencia artificial. Porque aquí dice que son No. las 3. Porque no creo que se haya equivocado. En lógica básica hay una conjunción que hace que un enunciado sea verdadero si todos los enunciados lo son. O sea que se tiene que dar este y este y este. Pero también está la disyunción. Ah, no, sí, pero o de donde se está basando la información, Es que así, no sabe lógica. así lo escribió o lo interpretó de esa manera, ¿no? Pero es elemental. Pero no. No, López Obrador no se atado las manos. O esto, o esto, o esto. Le da libertad.
Sí, o sea, además como dice la metodología, ¿no? Siempre hay que concederle al emisor de un mensaje todas las ventajas posibles, para que al interpretarlo uno no sea injusto con él. Si tú interpretas como conjunción, no le estás dando ninguna ventaja, más bien lo estás atorando. Si lo ves como disyunción, sí le estás dando la ventaja. Sí, sí, sí. No, Y pero te digo, políticamente eso es. que Sí. en donde se haya basado la información esta inteligencia artificial, pues tomó esta parte, ¿no? Así textual. Tomó la conjunción. Ujú. Pues así están las cosas, mi querido Roberto. Pues ahorita que estoy viendo su perfil de quien va a quedar en el puesto, ha tenido un montón de reuniones Sí, directamente con maestros. Y sobre todo con maestros de educación básica. Cosa que a mí en lo personal me da gusto porque normalmente no se ve eso. Siempre es desde como que la parte administrativa y de ahí háganle como puedan, pero no. fíjate, en ese sentido, las estadísticas ahí te lo muestran. El sector magisterial de más peso ahora está en el bachillerato. La sociedad mexicana está envejeciendo. Por eso es que se están abriendo universidades y bachilleratos. Y están sobrando lugares en primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque ya no hay tantos nacimientos como antaño. Si lo vemos como mercado, el mercado de beneficiados en la primaria y la secundaria, o sea, en la educación básica, se ha reducido. Lo que se ha incrementado es en la educación media superior. Y sí, ¿cómo puedes explicar tantos bachilleratos que se han abierto, no? Y abrir bachillerato significa maestro, ¿no? No, no, ya, si se empieza a hilar fino, pues toda esa información yo creo que la tiene la presidenta. Debe tenerla Sí, lo debe de para tener. tomar una decisión. Les explotó una bomba que no debió explotar. Y hay que pagar las consecuencias, ¿no? Pero es un puesto menor. Poco va a impactar en la toma de decisiones políticas de gran envergadura, ¿no? Ni Marx Arriaga tenía esa capacidad de decisión. Aquí va a depender de los maestros. Los maestros tienen peso político si se mueven. Sí, y la gran mayoría están en educación básica. Entonces vamos a ver. ¿Están en qué? En educación básica. Entonces vamos a No, ya ver. no. Yo digo Vete a que las sí. estadísticas de la SEP. No por eso, pero aún así se sigue moviendo por... O sea, Ah, no, sí. entiendo esta parte, ¿no? De que incluso hace un par de semanas estaba escuchando de que tenían que o sí ver cuántos puestos de trabajo son necesarios, por esto que mencionas, ¿no? De que cada vez son menos niños de educación básica y cuántos se tendría que dar de alta en media superior. Sí, también había escuchado ello, pero aún así, por lo menos hasta el día de hoy, por la gran cantidad de normalistas que hay, y que la mayoría, no todos, pero están en educación básica, quizás por ahí quienes hayan estudiado para secundaria los puedan llevar a media superior, cosa que se me haría un poco complicado, pero pues se podría lograr a partir de ahí para mantener las aguas calmadas. Y depende de los maestros de si le dan o no importancia a este puesto, ¿no? Pero te digo, ahorita, como me mencionas, de entrada, pues sí, era importante en el sentido de los contenidos, ¿no? Pero hasta allí, no hubo más. Eh, pero quién sabe, a partir de esta situación, sí se torne, ¿no? Un poco importante, que no va a durar más de un mes, ¿no? Así son este tipo de eventos, ¿no? Hasta que pase Dos algo. días. ¿Crees?
Sí, son noticias. Como no va a prosperar, o sea, si, si ya terminó ahora, ya se desactivó la bomba. Fíjate, además, ahorita estoy pensando esto. La influencia de los maestros, pues tiene que ver con los estudiantes, ¿no? Pero estudiantes de primaria y secundaria no votan, mientras que los de bachillerato sí. No, los de bachillerato todavía no votan. Bueno, una parte sí. Mm, Hay que hacer un análisis muy fino de por qué se toman decisiones. Que yo cada vez, ahorita que estoy hablando y que estamos hablando más bien, veo como una cortina de humo lo de Max Arriaga. Si no cambian los libros de texto, no cambia la política de la nueva escuela, entonces, por eso te digo, ¿ya? algo que sí estoy viendo, por lo menos con la que va a estar, es que sí había contacto directo con los maestros de educación básica, Básica. que es Y donde por más educación había básica, queja de los contenidos de los libros de texto gratuito. Porque normalmente fíjate, en bachillerato o preparatoria, bueno, por ejemplo, en cuestión de la preparatoria depende de las universidades, pero en bachillerato no, ya no. los libros no eran textos gratuitos. Ahorita comenzaron, digamos, a darse, pero antes era de que iban las editoriales y te vendían los libros. Cosa que en su momento les dio mucho coraje a las editoriales, ¿no? Sobre todo las españolas, porque uno, los contenidos no eran los que ellos querían, y dos, porque ya estaban acostumbrados a que iban a media superior, por ejemplo, y vendían sus paquetes de los contenidos para Sí, las sí, sí. materias, ¿no? Entonces, al quitarles, digamos, ello, pues fue, digamos, en su momento un gran enojo, ¿no? Ahorita vamos a ver qué sucede. Eso de que si van a regresar, porque sí es cierto, ahorita acabo de encontrar una noticia donde así textual menciona, ¿no? Que la derecha ya regresó a la SEP. No creo que sea tan drástica la situación. No, Que hay gente de ¿cómo? derecha adentro, sí, qué bueno, No ¿no? es, Porque eso no es que permite. regrese, ha estado ahí. Sí, no, ni se salió. O sea, y qué bueno porque pues a partir de este proyecto de nación, no importa si eres de izquierda, derecha o de centro, de donde sea, el punto es mantener el proyecto, ¿no? Pero aquí el problema radica en lo que tú acabas de mencionar. ¿Qué tan importante era este puesto? Porque a lo mejor hasta esta acción hace que estén protegiendo a Marx, ¿no? No, Y al estén libro, poniendo en la boca del lobo a nadie. O sea. no, más que a Marx están protegiendo a la nueva escuela y al libro de texto, los libros de texto. Que yo pienso que ese fue el mayor error llamémoslo así, de Marx Arriaga, ¿no? Sí, sí. Porque, pues, lo que mencionabas al principio, ¿no? Todo es perfectible. Significa que hay que reconocer que hay errores. Y O si se pueden no, mejorar. por eso, pero el que se agregue o quiten cosas no debería de pasar absolutamente nada, ¿no? Al Y sí contrario, pasa, ¿no? abriría, no, sí pasa, pero digo, abriría el debate y acrecentaría más la importancia de este puesto, ¿no? Que ya estaba prácticamente olvidado, ¿no? Ahorita porque más que por en sí el puesto es por los antecedentes que hubo a partir de este puesto. Por eso te mencionaba, pareciese, o hasta donde yo tengo entendido, es un puesto de recién creación. Y digo recién creación, por lo menos de López Obrador para acá. Porque hasta antes de ello, si es que existía, no tenía relevancia. No, con López Mateos, que fue el primer libro de texto, sí, ¿cómo Bueno, no? entonces, no, sí, pero como tal, el puesto. Los textos de libro gratuito, pues comenzaron, como dices, a partir de ahí, pero la estructura lo más seguro que haya sido de manera muy, muy diferente o muy diversa desde ahí hasta la fecha. Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque sí, estamos viviendo, diría López Obrador en su momento, en tiempos distintos. Son tiempos
diferentes. Entonces, se va a escuchar un poco quizás materialista lo que voy a decir, pero cumples tu función. En este caso, No, lo cumplió y lo cumplió con creces. Es momento de decir, bueno, hasta aquí. Y creo que él pidió lo que tenía que ser. En cuestión administrativa estos son mis derechos, solicito esto, me lo dan, me voy. Y hasta el momento parece que así va a ser. exacto, o sea, no pueden decir que renunció a sus derechos, los defendió. Exacto. Sí, o sea, en términos políticos, por eso yo creo que se puso grave el asunto, porque cada vez más apuntaban, y así fue una decisión de Claudia Sheinbaum, pero tratan de desviar la atención y probablemente por eso es que Mario Delgado salga, ¿no? Es como cuando el error de diciembre, ¿no? Que fue error de Cedillo. Pues tuvo que renunciar el de Hacienda porque el presidente no se puede equivocar. Lo que sí es de que va a haber cambios y necesitan ir barriendo de arriba hacia abajo, pero va a haber resistencia abajo y van a querer ir quitando a los demás abajo. Como siempre pasa, ¿no? Entonces, no se iba a ir con las manos vacías. Quien haya tomado esta mala decisión de que se llevó a algo mediático de lo cual no había necesidad. Fíjate, mala decisión por las consecuencias. Si Arriaga se hubiera salido sin chistar, hubiera sido una buena decisión de Mario Delgado. Pero como no salió bien, porque no se hicieron las cosas bien, aunque la orden haya llegado de arriba, pues había que operar pues de manera tal que no manchara la fuente de la decisión, pero cosa que sí ocurrió. Ahora, si nos acatamos a lo administrativo, hay algo, no sé si en todos casos sea igual, pero siempre hay 3 cartas administrativas, ¿no? Que son a partir de 3 faltas. Ya lleva una al intentar negociar con Coca-Cola y con otras empresas. No, pero Cuando no, eso no. no, sí. Entonces, No, no son. esto fue un factor político Eso en el sí. cual cayó Mario Delgado y que no debió de caer. No, lo otro Segundo, también es político, ¿eh? no, a eso voy. Es que, aunque a lo que voy es de que retomo la parte administrativa como herramienta, lo de esta cuestión de de las quejas administrativas, porque normalmente a la tercera te corren, normalmente. En cualquier lado, no, ahí a ese Entonces nivel aquí, no. trasladándolo a lo político, ya van 2 con esto, en el que tenía que hacer las cosas de manera correcta. Quizás él delegó la responsabilidad a alguien más que lo hizo mal, pero él es el responsable de la SEP, le tiene que recaer a él directamente la responsabilidad, haya sido, quien haya movido todo esto y haya metido hasta los policías a la SEP y o sea, todo este teatro, ¿no? Entonces, ya van 2, falta una tercera. ¿Qué podría pasar? No, pues la pones muy frágil Así, para mí, lo que peor tu que podría hipótesis. pasar, o sea, especulando, eso sí, es que se escuchara que las editoriales que tanto trabajo costó con López Obrador dejaran de influir en los textos del libro gratuito, ahora regresaran. Con eso yo diría ya sería la tercera para que pues te digan, ¿sabes qué? Pues ya son 3, man. Cosa que no puede ocurrir. Te digo por qué. ¿Por qué? Porque es tal el monto que se requiere ser aprobado cuando se discute el presupuesto. Es año con año. O sea, no nada más es quítate tú que aquí voy yo, no.
Es tanto el dinero que se mueve que tiene que ser aprobado por el Congreso. No, sí, pero ahí Entonces, estamos hablando ya de cuestiones ya, ¿cómo te diría? Constitucionales. No, hablo en cuestión política. O sea, las no, política, intenciones, o sea, de que pase o no pase, porque como bien mencionas, tiene un proceso, pero el que por ahí se le zafe, ¿no? Un tornillo a Delgado y comete este tipo de errores. Te digo, es un supuesto nada más. un remotísimo supuesto. Exacto. Entonces, Pero en fin, pase o no pase, porque como dices, lleva un proceso que lo más seguro no va a pasar, pero solamente por esta intención, sí ya tendría que decir la presidenta, a ver, ¿qué está pasando? no, yo creo que ya esto del Max ya es suficiente. Nada más va a esperar el momento adecuado. Pero la remoción de, de Mario Delgado, Ojalá. ¿sí? Están jugando. Los tiempos siempre juegan. Siempre. Una decisión 5 minutos antes puede ser pésima. 5 minutos después puede ser magnífica. Oye, pero es la misma decisión. Ah, sí. Pero fue el tiempo distinto, ¿no? Ahora te digo, ojalá, por todos los que conozco, digo, por la carrera que yo estudié, la mayoría se va al área educativa. Y sí hay un gran descontento por todo lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, me han comentado que sí, ahorita con Mario Delgado la cosa se ve todavía un poquito más, ¿cómo mencionarlo? Un poco más compleja. Hay mucha desinformación. Eso significa que algo no está haciendo bien. Fíjate ahí, el nombramiento de Mario tiene que ver con su perfil. ¿Qué autoridad puede tener como maestro si no era maestro? Primer punto, ¿no? O sea, pero le dieron el puesto. ¿Por qué? Pues son pagos políticos. Exacto. La hiciste bien aquí, órale, te toca esto. Y es un espacio donde se mueve mucho dinero, ¿eh? La SEP. Demasiado, ¿no? No. Entonces, administrar miles de millones de pesos, pues da un gran poder, ¿no? Ujú. Ahora, si empiezan a mover el perfil de Mario Delgado, que ya lo estoy viendo con los periodistas independientes, que no lo quieren de por sí, pues puede ocurrir que muy pronto, ahora estoy viendo qué posible fecha o qué evento en el futuro inmediato pueda ser usado para removerlo. Ah, creo que hay unas huelgas de universidades, ¿no? No, ahorita no tengo esa información. Paro de normales, algo así que justifiquen su salida, ¿no? O sea, en política siempre hay recursos, Y si no los hay, va a comenzar a verlos. Entonces, se crean. vamos a ver qué se mueve con todo esto, porque hasta viéndolo de manera muy como un ajedrez, donde se sabe exactamente las reglas y qué pasa antes y después de alguna jugada. Creo que hasta están de alguna manera protegiendo más a Marx Arriaga que a mismo Delgado de aquellos errores que estén por suceder. No, Max no tiene nada que ver, y menos ahora. No, pero o sea, a lo que voy es de que eh, hacer un puesto no relevante, entre comillas, sí se necesitaba que estuviera alguien que tenga congruencia con la política actual de la presidenta Sheinbaum. Y el perfil Pues, está. Entonces, de alguna manera es como proteger, ¿no?, a la reina, en este caso, en el ajedrez, sabiendo que va a tener que sacrificar quizás un alfil. sacrificar el rey, ¿no?
No, 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 el rey no. El rey no puede porque si no quedaría, se acabaría el Ya lo juego. sé. No, 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 pero sí sacrificar a un alfil o un caballo no creo, sería más un alfil. Eh, pero ya todo lo demás está resguardado. Pues así, cosas veredes, mi querido Roberto. Todo apunta a que hay cambios. Qué bueno, ¿no? Los cambios son buenos. Vamos a ver qué consecuencias trae esos cambios. ¿Cuáles van a ser las Pues, consecuencias? No hay ni buenas ni malas, simplemente son consecuencias. Solamente hay que esperar. no, como no, sí hay hasta consecuencias Ah, catastróficas. no, sí, sí, pero, o sea, no por consecuencia, como a veces se piensa, son todas negativas, ¿no? También hay positivas. Como decía tenía yo un maestro que decía, nada es blanco, nada es negro, nada es gris, todo es de todos los colores. Hasta lo que para algunos es catastrófico, pues para otros es súper benéfico, ¿no? Exacto. Imagínate perder las elecciones en el 27, que Morena perdiera las elecciones. Para Morena sería catastrófico, ¿no? Para otros sería un regalo de Dios. Literalmente. Eh, o sea, depende de dónde estén los intereses, ¿no? Y sobre todo los intereses que tú tienes. Cada observador tiene intereses. Entonces, bueno, tú como psicólogo debes saber lo mejor que yo. Sí, Debes no, sí. saber cómo juegan, ¿no? Las percepciones son muy distintas. Exacto. Y Cada hasta individuo, imagínate en grupo, todavía es mucho más complejo. del lugar, ¿no? No, y los No es, objetos que están en medio, y el ángulo, no, de tu no, no, estado no, de no es lo ánimo. mismo. No es lo mismo Pancho Pérez, padre de familia, que Pancho Pérez, profesor universitario, que Pancho Pérez, trabajador del Banco de Comercio, etcétera, etcétera. Que viéndolo bien, ese problema de la identidad está, pues es bien complejo, ¿no? Han intentado hacerlo pragmático, pero ya vienen hablando de consecuencias. Muchas cosas que no sé si le toca a la presidenta Sheinbaum tener que lidiar, pero sí tiene que ver mucho con los contenidos, sobre todo en educación básica secundaria. Fíjate que sí tiene que ver porque tú actúas conforme a tus creencias, ¿no? Ujú. Si cambian tus creencias, actuarás de otro modo. Aquí el problema desde el punto de vista científico o biológico, ya que somos animales, hasta dónde las regularidades biológicas en los seres humanos pueden borrar las diferencias individuales, ¿no? Y yo digo que el camino, y así se ha hecho todo el tiempo, es la política. ¿Cómo haces que un colectivo se comporte? Pues mediante acciones políticas. No te interesa cambiarle la conducta a Juan, a Pedro, no. A todos o a la mayoría. Y por eso es el juego ideológico. Si me crees a mí, te comportarás como quiero que te comportes. Y en el plano básico es, si me crees a mí, vota por mí.
Entonces, que le va a tocar a Claudia, es que así les ha tocado a todos, ¿no? Sí, pero esto del género sí va. De acuerdo a adolescentes que he escuchado y leído, sí es muy probable que en 2 años o 3 comencemos ya inclusive pasando el mandato de Trump, todavía le van a quedar 2 años a la presidenta, bueno, año y meses, en el que probablemente coincidan estos problemas que, como bien mencionas, ¿no? Se han tornado ideológicos, inclusive en otras partes, ¿no? Ha sido parte esencial de políticas internas de sus propios países, ¿no? Pero que aquí ya al tener ya un tiempo considerable, ¿no? En el que se ha incluso implementado, ¿no? En escuelas, y he escuchado los discursos de los adolescentes, vienen dificultades interesantes, ¿no? Pero que ahorita no me atrevería a decir exactamente cuáles son, pero que no solamente es el lenguaje inclusivo, son, como bien mencionas, creencias, conductas, prácticas, en fin, un montón de cosas que, que vamos a ir descubriendo en algunos meses. Pero que, te digo, si este puesto llega a tener cierta relevancia, podría inclusive comenzarse a trabajar en ello, ¿no? Desde educación básica, porque es donde más se crean, valga mi expresión, creencias en edades tempranas. No, es ahí donde se implantan, ¿no? Entonces, exacto, entonces ya se fortalecen, sobre todo en bachillerato, y de alguna u otra manera comienzan a darles forma, dependiendo la universidad, en educación superior, y ya se distorsiona completamente de acuerdo a cómo te empieza a ir en la feria saliendo de una universidad, y si es que desertaste antes, pues comienza a haber sesgos todavía mucho más apegados a la realidad, no tanto en cuestiones ideológicas, ¿no? Por eso es que hoy vemos las universidades cada vez más hacia la derecha. Y podemos mencionar México, ¿no? Pero también, eh, digo, escuchando otros países, nada más como colación. Apenas le preguntaban a un argentino que qué opinaba ahora de que aumentaron a 12 horas en Argentina versus 8 horas aquí en México, es decir, 40 a la semana, y en Argentina pues son más. Y decía, no, pues es que es parte del proceso del crecimiento de nuestra economía, decía Argentina. Y tenía como 24, 23 años. Entonces yo me quedé así de, ¿en serio? ¿Eso es lo que piensa un joven argentino? No he indagado mucho sobre hablando de jóvenes mexicanos en universidad, cómo es que perciben esta cuestión ideológica, que te digo, va sesgada por uno de esos temas, es el género. Pero pienso que si coinciden en algo y se parece a esto que te acabo de mencionar, yo espero que no, pero sí se vienen tiempos complicados para la 4T, pero si no, no tendría que haber ningún problema, más que, te digo, algo específico que tiene que ver con el contenido específico de temas biológicos en sobre todo en materiales de educación secundaria, nada más, porque de ahí en fuera a mí me parecían buenos los libros, inclusive los supuestos errores ni siquiera eran errores, los mismos maestros explicaban por qué estaban escritos de tal manera. Pero bueno, ya acabó o mejor dicho, acaba de empezar, ¿no? Otra etapa nueva en esta lucha por la educación pública en el país. Pues sí,
Fíjate que donde yo veo y es tangible, las grandes diferencias entre generaciones, por ejemplo, mi generación con la de mi hijo. ¿En qué me ocupaba? Iba yo a la escuela, él iba a la escuela. Pero ¿qué más hacía? Tenía un equipo de fútbol, participaba. Él no. No jugaba videojuegos, él sí. ¿Qué tiempo le dedica? Pues es significativo, ¿no? Y así hay muchos niños y jóvenes cuyo tiempo es invertido en los videojuegos. No quiero decir si unos son buenos o malos, no. Me ocupo del tiempo. Un joven de 20 años ahora se ha pasado la tercera parte, más o menos jugando juegos de un estilo de vida sedentario. Muy pocos son los que se van a un equipo de fútbol, equipo de béisbol, en términos materiales, ¿no? Juegan fútbol en la computadora, béisbol en la computadora, se pelean en la computadora, ¿no? Entonces el estilo de vida se ha modificado de generación en generación, por supuesto. Y yo creo que como animales, esto es como entidades biológicas, esos cambios son significativos. Que ha faltado atención e interés por parte de los científicos para tratar de comprender y formular el problema es otra cosa, ¿no? Pero las diferencias son notables. Es más, parte de mi tiempo lo dedicaba al templo. Yo, los domingos iba a misa. Ay, mi hijo, no pela nada de eso. Entonces, hasta las prácticas han cambiado notablemente. No sé sí hay misas por televisión, ¿no? Y por computadora. No, yo tenía que ir, era presencial, si no, no valía. Entonces, pequeños detalles de la vida cotidiana hacen que los estilos de vida cotidiana sean harto distintos ahora de ayer, ¿no? En términos biológicos, yo me preguntaría cómo se está modificando, digamos, la estructura cerebral por estos cambios. En términos evolutivos, los cambios son en términos evolutivos, no de un día para otro. Pero no sé si ya se empezaron a observar cambios en el cerebro, ¿no? Debe haberlos forzosamente. Es otro elemento que nos permite, por lo menos, poner en juego lo que llamamos inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuánta actividad intelectual se realizaba para tareas que hoy ya no se realizan? Se usa la inteligencia artificial para resolverlas, ¿no? Cada vez que quiero leer un libro PDF, me sale un aviso de la inteligencia artificial. Este documento aparentemente es muy grande. ¿Quiere que se lo resuma? Entonces, antes para leer todo el libro, porque así era, pues necesitaba una hora, por decir algo. Ahora 15 minutos, porque ya te lo da resumido la inteligencia artificial. ¿Qué pierdes en la lectura? Pues muchos detalles importantes, ¿no? Sobre todo metodológicos. Cuestión de información histórica y teórica no hay gran pérdida. Eso en todos lados está. Pero el estilo para presentar cuestiones sí difiere mucho de un escritor a otro. Y a veces aprendías eso. Aprender a escribir de una manera y no de otra. Aprendías a leer de una manera que implicaba todo el libro y no de otra que implica leer puros resúmenes, que además tú no haces, te lo hacen.
En fin, probablemente esta charla dentro de 40 años sea inexistente, poniendo como emisor y receptor dos animales de carne y hueso, ¿no? ¿Ya para qué? Sí, Pues si es lo que quieren los dueños del mundo, pues sí, es muy probable que que si es que llegan a encontrar estos vestigios, para su momento, claro, fíjate que digan eso. ojalá fuera nada más de ellos, pero son de amplias masas de la población, ¿eh? Para mí es un dato fantástico el cómo se democratizó el teléfono celular. Es una tecnología que impacta la vida cotidiana y no de un pequeño sector de la sociedad, no de casi todos los sectores de la sociedad. Ya los teléfonos residenciales son casi inexistentes. Las familias tienen 2, 3, 4 celulares y que la vida cotidiana con estos cambios drásticos no sea impactada, que se lo cuenten a su abuelita. Estamos hablando de las cosas importantes, de la vida cotidiana, lo que se hace todos los días. Y si se hace todos los días, pues eso que se hace todos los días cambia la vida de quien actúa así todos los días, ¿o no? Inclusive la ignorancia de algunas tecnologías previas es parte del proceso, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionabas el celular, a mí, por ejemplo, me llegan a preguntar de por qué tienes una computadora tan grandota si hace lo mismo que mi celular. Sí. Bueno, pues es que en sí no está grandota. Las primeras computadoras eran, y les muestro fotos, ¿no? Así de grandes. Eran de un 2, 3 cuartos del que estamos, ¿no? Por lo menos. Sí, Y pero estas, sí, no digo, pero no nada más ven la imagen, pero es muy distinto ver una imagen que haber estado allí. Entonces la percepción puede que no sea la misma cuando tú dices, no, yo estuve allí o por lo menos cuando me dijeron cómo era, a mí me tocó, es de, aquí había una computadora y ocupaba todo este salón, por lo menos. Entonces el que ahora esté hasta en, ya se está hablando inclusive de procesadores del tamaño de, híjole, ¿qué podría ser? del bolsillo. De un frijolito, quizás son más pequeños, pues es porque algo, todos los días cambia. Y normalmente estos cambios se dan de manera generacional. Entonces, es como si se reseteara, ¿no? Cada generación. Y muchas cosas, pues hasta que no las utilizas, pues no sabes que existían. Entonces, muchos dicen, ay, es que esas cosas son obsoletas. No, son obsoletas porque ya no se utilizan, pero si tú aprendes a utilizarlo, se puede volver a considerar como algo que pues puede desarrollar de manera diferente. Ahora, en ficción es lo que se habla, de que cuando ya los androides o replicantes, ¿no? Como tú los mencionas, ¿no? En esta película que nos recomiendas. Blade Runner. Exacto. Pues va a ser parte de la resistencia, ¿no? Para ello necesitamos generar conocimientos que para ya la inteligencia artificial puede ser obsoleto, pero para aquellos que nos negamos a esto que pareciese no hay elección, que es la extinción humana, pues algunos van a querer resistir y va a tener que buscar la manera de hacer algo diferente. Es como ahorita que mencionabas de los videojuegos, ¿no? Hay uno que, bueno, su creador
dijo, bueno, pues me dan tantos miles de millones de dólares, ahí está mi proyecto, quédenselo. Pero de manera esencial, pues en realidad es algo muy humano, ¿no? Es uno que se llama Minecraft, que es un personaje, una persona, como le queramos llamar, haciendo herramientas. Punto. Esa es, digamos, la parte básica del juego. Crear herramientas, crear eh, objetos que te den beneficio en el mismo juego. Pero es la parte esencial, crear herramientas. Punto. No hay más. Creo que ese juego, de todos los que yo conozco, es el más rescatable. Por el solo hecho de emular algo humano en un juego. No el querer ser a alguien diferente, no el sentirse algo diferente, ¿no? Porque hay videojuegos donde te permiten hacerte pasar por un héroe, hacerte pasar por cualquier otra cosa, ¿no? Un dios, ¿no? No, aquí eres igual un humano representado en un personaje y creas herramientas, punto. Digamos que sí hay mucha importancia en qué juegos sí utilizar y qué no. Tanto así que por ahí encontré hace algunos años, por lo de la pandemia, canales de personas de 70, 80 años transmitiendo este juego, el de Minecraft. Y había un señor, no sé, creo que ya eliminó su canal, no sé, yo creo que ya ahorita ya no puede hacer directos, pero que hizo una catedral. Entonces era así como de, ¿en serio? Dice, llevo con este proyecto casi 2 años y era una catedral grandota en el juego. Entonces, pues sí, ¿no? Depende de los videojuegos, pues para qué los utilices, ¿no? A lo mejor sí, hoy sea un poco más sedentario para ciertas edades, pero para otros es mantener una actividad cerebral, pues, con un método distinto, ¿no? Quizás para algunos sea la lectura, para otros sea la música, para otros sea el diálogo, para otros sea eh, caminar, hacer ejercicio, pues para otros quizás sea construir como si fueran piezas de Lego, cualquier cosa, ¿no? Entonces es mantener, digamos, las conexiones neuronales activas. Pero sí es cierto, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando jugaba videojuegos, era el famoso ir por las tortillas y te quedabas 1 hora y llegaban frías. Pero por lo menos era ir a un lugar y tener un contacto humano, pues, ¿qué? A 10 centímetros, ¿no? Porque pues, estabas en la misma maquinita junto con el oponente, ¿no? El pretexto era el videojuego. Ahora, pues, uno está aquí y el otro puede estar del otro lado del mundo, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Para qué se utilizan estas cosas. Pero sí, en eso estoy de acuerdo. Eh, Se debería, ¿no? Hacer algo distinto, pero también depende mucho de los cuidadores, de los tutores, de los papás, porque las nanas tecnológicas, pues, pues han ido pasando de generación en generación, ¿no? Yo recuerdo que mi abuela decía que antes era la radio, eh, mi papá decía que era la televisión, algunos tíos o primos decían que era un tocadiscos, un Walkman, ¿no? Ya los de mi generación ya era con CDs en reproductores para estos mismos, ¿no? Ya después fueron las memorias flash. Ya ahorita pues prácticamente es todo eso, pero en un solo aparatito. Y quién sabe cuántas más cosas se puedan poner en un aparato portable, ¿no? Entonces, las generaciones van a ir avanzando, pero nosotros pues no, y menos con la inteligencia artificial, y menos si es que la robótica
Que hay una cosa rara y no me he puesto a investigar mucho, pero sí me llamó la atención en la admisión de la UAP el año pasado. Mecatrónica, que en teoría tendría que ser una carrera, que tendría que ser una licenciatura, pero lo veía más como una ingeniería, pero bueno, es una licenciatura, creo que en la UAP. Pues une toda esta parte, ¿no? De la mecánica, electrónica, matemáticas, computación. Prácticamente nadie la pidió. Había lugares disponibles. A mí se me hace muy raro. Ahora sí que en mis tiempos era la que se saturaba, inclusive más que computación. A mí me llamó mucho la atención eso el año pasado, pensando que ahora con la inteligencia artificial, pues esta parte de la mecatrónica, que sería algo muy cercano a la robótica, pues debería de tener más auge, ¿no? Vamos a ver si ahora que parece hay una pequeña luz hacia la tecnología en México, pues en otras generaciones próximas, pues pueda subsistir, ¿no? Ojalá. Pues ya no vamos a tener la edad como para entrarle. Sí. A ver, échate la carrera de mecatrónica. No, ese sí, categórico ya es. Es que hay quien está ahorita de director que ahorita ya ni se ha de acordar de mí, pero yo sí me acuerdo de él porque me tuve que salir de allí, pero esa es otra historia. Es como dicen, para pretextos todos son buenos. No, nada más que no le quiero Pues son quitar el sueño. son las pequeñas cosas de la vida cotidiana que te hacen hacer una cosa y no otra. Eso sí, pretextos. A lo mejor ya se murió. Pues no se veía tan grande. ¿Y eso qué? Los jóvenes también se mueren. Por cierto, el programa ya está pataleando. Pero pues bueno, hoy, ya para concluir, pues hay mucho que hacer en la parte de educación. Estos cambios yo los veo positivos. Yo creo que va a haber un antes y un después en la SEP en cuestión administrativa a partir de ahora. Cosa que a mí en lo personal y tomando en cuenta lo que me han dicho varios que conozco en esta área, sí sería un gran logro, ¿no? El que el actual secretario de Educación, pues digamos, tomara otros objetivos distintos. ¿Cómo cuáles tú? Pues a lo mejor que siga en la política, pero no en un espacio tan importante como es una institución educativa. Bueno, pues querido Roberto, démosle punto final al programa. México, el árbol de los 1000 frutos, todos los miércoles. La próxima semana los esperamos. Hasta entonces.